Me encanta que se generen estos proyectos porque claramente esto indica el interés que tienen los estudiantes para crecer, para desarrollarse, para relacionarse con otras personas que tienen experiencia en el terreno, y creo que son oportunidades únicas porque entre los que yo les pueda relatar y lo que ustedes me puedan preguntar, vamos a aprender ambos, ustedes y yo. Bueno, como les decía Franco, hace más de 15 años que soy corresponsal, especialmente en Medio Oriente y África del Norte, lo que también se denominaría Gran Medio Oriente. También hice coberturas en América Latina y especialmente eh, las coberturas que realicé fueron en Irak desde el año 2004, el aniversario de la ocupación, de la invasión y posterior ocupación. Regresé muchas veces, hice muchas coberturas en Irak. Para mí fue una de las coberturas más importantes porque tuvo un impacto a nivel profesional y personal. Fue un salto cualitativo. Mi última cobertura en Irak fue en noviembre del año 2019. Y en Medio Oriente, el Líbano, la guerra en el 2006, estuve el año pasado. El año pasado fue muy particular porque fueron 7 años de constante actividad, de constantes viajes, e ingresé al país antes de iniciar la cuarentena. Fue días antes, así que por eso estoy aquí en Buenos Aires. Eh, la guerra en Libia, la segunda intifada en el año 2000. Intifada es la guerra de las piedras, eh, Afganistán, eh, todo lo que se denominó la primavera árabe, que también podemos hablar de ello, que se denominó, los medios la denominaron primavera árabe, pero en realidad de primavera no tuvo demasiado, que se extendió desde Túnez hasta Egipto. Y en Latinoamérica, muchas coberturas más en Medio Oriente. Eh, pero en Latinoamérica, especialmente Colombia, empecé con el proceso de paz en el año 2000, cuando también cubrí la segunda intifada, y después Colombia, el proceso de paz que culminó en febrero de 2002. Eh, y fue también toda una experiencia muy interesante porque es un conflicto que está muy cercano a nosotros, con 3 millones de desplazados internos, una gran cantidad de refugiados. Es una guerra fratricida que tiene decenas de años y está muy cerca a nosotros, como decía anteriormente, y sin embargo en muchas oportunidades no se le presta la debida atención y todo lo que eso significa. Mi último viaje fue a Irán en un momento muy particular. El 3 de enero estaba en Buenos Aires, había regresado de Irak. ¿Y por qué les nombro el 3 de enero? Para que ustedes recuerden y recordemos juntos que fue el asesinato selectivo del general mayor iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad por parte de aviones no tripulados estadounidenses. Y eso fue un hecho político, geopolítico, geoestratégico de gran magnitud en todo lo que tiene que ver en la región. Eh, a partir de ese momento se producen movimientos sísmicos, que podrían ser mayores, y eso lo podemos ir hablando, pero bueno, tuvo una respuesta inmediata por parte de Irán a una base estadounidense en Irak, una base que se denomina Ain al-Assad, que estuve en varias oportunidades cuando estaba cubriendo Irak, y empiezan ahí a suceder muchísimas cosas que podrían escalarse, pero por eso también vamos a hablar del COVID-19, porque el impacto que yo creí que iba a tener la pandemia resultó muy diferente en los conflictos y en los posconflictos y en lo que se denominan guerras proxies o guerras subsidiarias. Entonces, también quiero comentarles que desde el 2012, eh, a principios del 2012, antes que se cumpliera el primer año, empecé a cubrir el conflicto en Siria, y que también estuve en Siria antes que empezara la cuarentena. Así que
Bueno, son muchos conflictos de los que se pueden hablar y este oficio en la línea de fuego, como lo denominaron, es precisamente un oficio, es una elección, porque a veces se dice que el periodismo no es una profesión, sino es un oficio, pero que conlleva muchas particularidades y donde para mí, en lo personal, se debe extremar la responsabilidad social que implica el periodismo, la ética, por eso siempre hablo que la ética personal va atada a la ética profesional, porque allí se van a ver los actos más terribles que puede sufrir un ser humano, las capacitaciones como profesional en sí mismo como periodista o, por ejemplo, aquellos que estudian relaciones internacionales o diplomacia o ciencias políticas o carreras afines que también a partir de diferentes trabajos pueden realizar su actividad laboral en organizaciones, en la diplomacia o en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales en zonas de conflicto, de posconflicto. Por eso hay una capacitación general y también capacitaciones específicas, muy específicas. Así que es un conglomerado de cuestiones que podemos ir desarrollando, que son muchos vectores que se cruzan y que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en una zona de conflicto, de posconflicto, es una de las situaciones y de los momentos del ser humano más atroces que se pueden vivir. Por eso siempre digo que la guerra es el infierno creado por el hombre y mi máxima personal es la de humanizar el conflicto, que eso significa muchas cosas, desde ponerle nombre, apellido e identidad a cada una de las víctimas inocentes de ese conflicto, y contar la historia de una manera que sea comprendida por todos. No es que el relato sea comprendido por unos pocos, sino que lo podamos contar, o como decimos nosotros, contar la historia para que nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros televidentes tengan una comprensión más amplia, con un criterio más amplio y permitirles mostrar las diferentes situaciones y las diferentes versiones, porque yo sí creo en la inteligencia de los seres humanos. Y aquellos que estén preparados van a saber entender o van a llegar a sus propias conclusiones, que esperemos que sean las más claras posibles. Así que, bueno, con esta presentación y este agradecimiento, estoy abierta a las consultas, a las preguntas y también al diálogo, que es lo más importante. Bien, Karen, muchas gracias. Uno por ahí cuando escucha corresponsal de guerra, ¿no? ¿A qué se refiere o qué implica el día a día, qué implica la vida de un corresponsal de guerra? Desde que llega hasta en la zona de conflicto, desde que entrevista a los actores que son parte, ¿en qué consiste esta vocación que imagino que es muy sacrificada, pero también muy peligrosa, ¿no? Bueno, en realidad el término corresponsal de guerra es un término que se utiliza generalmente, war correspondent se utiliza mucho en el exterior. Yo primero digo que soy periodista, soy una periodista que trabaja en zonas de conflicto. Yo me dedico especialmente a cubrir zonas de conflicto y de posconflicto. Eh, ha sido una elección muy particular porque vos me hablabas de los riesgos y la verdad que se traspasan y se transitan todos los riesgos. La diferencia en este caso es que es un riesgo que uno elige. Uno ha elegido tener esta profesión e ir a esos lugares donde se desarrollan las miserias, se ven las miserias más oscuras que tenemos los seres humanos y también los actos de amor más inconmensurables. Entonces, creo que primero hay una elección que puede estar sustentada por una fortaleza psicológica, una fortaleza emocional o espiritual, y a veces eh, en una sola experiencia, o como me ha tocado siendo codirectora del curso de corresponsales en zonas de conflicto y misiones de paz del CAECOPAS, que fui muchos años, como he sido docente en los últimos años cerrando este curso que
que me han permitido desarrollar y crear en el año 2000 precisamente, hay personas que inclusive en un curso se quiebran, se produce lo que se denomina el punto de ruptura. Y es muy interesante porque ahí pueden ver como con un realismo determinado, que no se compara nunca a un conflicto real, no pueden soportar ciertas situaciones, como por ejemplo la falta de sueño, trabajar 24/7, estar expuesto a ser herido, a ser decapitado, a, al secuestro y directamente a la muerte. Pero por eso quiero hacer la salvedad. Es una elección personal, porque en mi caso yo decido ir para contar la historia, como muchos otros corresponsales. Creemos que es necesario que la historia se cuente y se cuente desde el terreno. Esos son algunos de los riesgos. Estoy hablando del máximo riesgo, que es perder la vida. Y también vos hablaste cómo sería la vida. No hay un día igual al otro, no hay una rutina, ni en un conflicto determinado y mucho menos en diferentes conflictos. Y esto cambia aún mucho más dependiendo de la región donde se cubra el conflicto, la religión, la idiosincrasia, las costumbres, eh, el tipo de conflicto, el tipo de conflicto y de poderes que se están movilizando. No es lo mismo una guerra fratricida que una invasión y ocupación, que eh, combates permanentes entre un ejército regular y, por ejemplo, el Daesh. Voy a denominar Daesh a lo que en el inicio se denominó... El trabajo, esta vocación es el mismo. ¿Cuál podría ser una historia que hayas vivido, un momento que hayas pasado, que, que consideres digno de comentar, ¿no? Que como bien dijiste, en un contexto de guerra surge lo peor y lo mejor de la persona humana. Si tendría que elegir uno, me cuesta muchísimo. Para mí esa pregunta cambia dependiendo el momento en que estoy transitando como ser humano, cambia eh, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo muchas situaciones que afectan directamente a lo psicológico y a lo emocional. Eh, lo, lo que yo he visto en las guerras, empezando por lo negativo, es como a veces el odio que está alimentado por luchas de poderes mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Hay poderes que están tan ocultos y que son los que van manejando a poderes intermedios que llegan a grupos o a milicianos determinados. Entonces, los que no pelean, los que no luchan, los que supuestamente no están implicados en la guerra, sí lo están. Y los que están en el terreno, lo que he visto es matar a la misma muerte. A veces están dominados por un odio, por un fanatismo, por un delirio tan magnificado que eso impresiona y hace que uno se replantee muchas cosas como ser humano y los efectos que tiene en la humanidad todo ese comportamiento y esa conducta, y aquellos a los que les sirvió de algo, genera una profunda reflexión. Por eso, aunque no se genere esta reflexión, nunca vas a ser el mismo cuando regreses de un conflicto, cuando regreses de una guerra. Nunca lo serás. Ejemplos hay muchísimos. Vuelve a aparecer, y esto me pasa mucho cuando me hacen entrevistas, y parece que es repetitivo y que es una de las cosas que es lo que cuento generalmente, pero son miles de experiencias. Pero hay algo que me impactó mucho y quizás luego te cuente otro porque lo recuerde, porque todo está aquí y está en el corazón. Por lo menos así es como funciono yo como ser humano. Eh, es una de las cosas que más me impactó, fue cubriendo en el 2006 en el Líbano. Estaba en un campo de refugiados palestinos que había acceso en el 2006.
se produce una guerra entre Israel y el Líbano y fue muy impactante, nunca me había sucedido de ver ataúdes de niños, ataúdes pequeñitos de niños que todos estaban numerados. Y aunque habían muerto habían fallecido, o sea, habían sido atacados fuera del campo palestino, los tenían allí para proceder al servicio fúnebre. La mayoría de ellos eran musulmanes, así que se debía de hacer de una manera muy particular y muy rápida, y para mí fue impactante eso, y junto a eso, y en el mismo conflicto, en una de las oportunidades se utilizaban diferentes guerras. Fue en el mismo tiempo la Franja de Gaza y el Líbano lo que se denominó un laboratorio de guerra, porque se utilizaron nuevas armas. Entre ellas usar las que se llaman las bomber cluster o las bombas de fragmentación. Es una gran, vamos a decir, es una gran bomba que contiene pequeñas bombitas, lo considero algo absolutamente perverso y siniestro, porque algunas inclusive están pintadas, son como pelotas, están pintadas de colores o tienen formas de juguetes, y los niños las toman sin explotar y creen que son juguetes y los destrozan. Y tuve que ir a cubrir, por ejemplo, en ese mismo conflicto, a niños hospitalizados que habían quedado y quedarán por siempre discapacitados o con la mitad de su cuerpito sin existencia, por estas bombas de fragmentación. Entonces, claro, para mí fue la suma de esos ataúdes, de esos niños, esos pequeños hospitalizados, y una experiencia en particular, que te estaba hablando de las armas de terror, es que antes de los ataques aéreos de los F-16 o F-18 israelíes, en este caso, sobre territorio soberano libanés, lo que se utilizaba era un arma muy particular que no me terminaba de explicar la gente, que es aviones a baja altura y alta velocidad. Son los que se denominan armas de terror, porque el sonido que producen descontrolan el sistema nervioso central del ser humano, no solamente del ser humano, sino también obviamente de cualquier ser vivo, de los animales, pero en particular están creadas para desestabilizar el sistema nervioso central, y después vienen los ataques más convencionales. Yo recuerdo que ese día sentí como si me quitaran la médula la médula ósea, y me quedé paralizada. Cuando eso sucedió entre las 6 y 6:30 de la mañana, y cuando vamos al hospital, a los que se denominan hospitales de guerra, que uno va a buscar el parte médico, se habían producido la mayor cantidad, esto es para que se entienda lo que es una guerra, la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros. Quiere decir que los niños, seres humanos, no importa su nacionalidad, su religión o en qué país vivan, fallecen antes de nacer, y eso es una aberración que cometemos los seres humanos, y somos responsables por acción o por omisión, porque justamente las mamás que portaban a esos niños, que los tenían en su seno materno, es tan brutal el desarrollo de estas armas y el impacto que producen los seres humanos, que se produjo, como dije nuevamente, la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros. Entonces, yo sé que es muy duro lo que estoy contando, y especialmente porque tiene que ver con niños, pero esas son algunas de las cosas que vemos en las guerras. Por eso tenemos que tener mucha conciencia, aquellos que estamos involucrados en estas disciplinas, de lo que significa un conflicto. Un conflicto no es un entretenimiento como se vio en el 2003, que es lo que decíamos, la guerra que se miraban desde las salas de estar, cómo se producía la invasión hacia resiliencia, y realmente es muy interesante ver cómo se organizan y se reorganizan aquellos que pueden salvar sus vidas, pero sí los sigo denominando los inocentes de la guerra,
y por los que tenemos que basarnos mucho cuando se viola el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los conflictos armados, hacerlo valer de todas maneras. Pero haciendo un recuento de todo esto, sabemos que en muchas invasiones, en muchas ocupaciones y en muchas resoluciones de Naciones Unidas también, o por ejemplo la invasión a Irak, que no se tomó en cuenta lo decidido por Naciones Unidas, o muchas resoluciones que no se cumplen o aquellas que se cumplen amparados bajo el paraguas de una situación humanitaria, como sucedió en Libia en el 2011, que fue absolutamente dramático, y hoy Libia, y entonces ahí tenemos que dividir. Cuando se dice que se derrocó el gobierno de Muammar Gaddafi, pero bajo determinadas condiciones, ¿esto quiere decir que uno está a favor de Muammar Gaddafi? De ninguna manera. Tenemos que defender y hacer valer el derecho internacional humanitario. Y para eso estamos estudiando, para eso estamos aprendiendo esto, porque a veces se utilizan resoluciones con un texto y donde lo que se hace es totalmente lo contrario. ¿Qué se convirtió en Libia a partir de esa resolución, que tenía que ver con una cuestión supuestamente netamente humanitaria? Desde hace muchos años es un país totalmente devastado, con el tejido social destruido, y donde desde hace unos 3 o 4 años es uno de los nuevos bastiones del denominado Daesh, que dije que Estado Islámico no iba a utilizar, del Daesh y otros grupos terroristas que nacen, se replican, se multiplican, y otro tema es quién crea, quién financia y quién sostiene a estos grupos terroristas, porque generar el terror es desestabilizar no solamente a una región, sino también a todo el planeta. Excelente, Karen. Clarísimo. Acá uno de los compañeros nos pregunta a través del chat en vivo, ¿cómo se llega a ser corresponsal de guerra? ¿Qué conocimientos tiene o debe tener un corresponsal de guerra? Bueno, como dije en primera instancia, uno puede estudiar periodismo, puede estudiar dirección de televisión, puede ser politólogo, puede ser un especialista en relaciones internacionales, eh, puede, como profesión de base, puede, o como educación de base, pueden ser muy diversas. Después, por supuesto, cuando uno empieza a trabajar como periodista, tiene que saber escribir, o tiene que saber grabar y filmar, o tiene que saber salir al aire en una radio. Eso es lo básico, pero uno puede introducirse al periodismo por muy diferentes caminos. Por supuesto, estudiando, como muchos que están del otro lado, periodismo o la licenciatura en ciencias de la comunicación. Pero dije, abrí todo un abanico para que sepan que teniendo un background de historia, economía, geografía, política internacional, ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho internacional, por eso también pueden estar incluidos los abogados. O sea, primero es muy importante el conocimiento. Hay que leer mucho, y leer sobre cada conflicto en particular, y leer historia de los conflictos armados, y leer estrategia. Esa sería la base cuando todavía no fuimos al conflicto. Una de las cualidades que también tenemos que tener es cabeza abierta, ser open mind. Si tenemos prejuicios con respecto a otras culturas o otras religiones o hacia otros seres humanos, es imposible que podamos ser corresponsales, al menos que elijamos cubrir determinados conflictos. Por lo tanto, seríamos muy parcial y hasta nuestra visión sería parcial. Por eso digo que cubriendo Medio Oriente no se puede partir de una base con pensamientos o con costumbres eh, eh, o aferrarse a una idiosincrasia occidental, porque voy a llegar a una conclusión errónea. Tengo que sumergirme, como siempre digo,
esto lo tomó como una característica para llegar a ser corresponsal de guerra, como dice nuestro querido maestro Richard Kapuscinski. Tengo mis libros por aquí en mi habitación y desparramados por toda la casa y en otras bibliotecas. Antropólogos, etnógrafos, mimetizarnos con el ambiente. Entonces eso es una cualidad que es muy personal. Si no tienes esa cualidad, es imposible porque te vas a relacionar con muchos tipos de personas diferentes. También hay que admitir que uno va a relacionarse o a entrevistar a personas que no tienen nada que ver con nuestros valores íntimos, que puede ser para nosotros el valor a la vida. Cuando te entrevistas con un terrorista, con alguien que desprecia la vida, con alguien que discrimina al otro por pensar diferente o por tener una creencia diferente, es muy difícil. Entonces, estás obligado porque tenés que contar la historia, pero también uno puede elegir si hacerlo o no, pero eso es en lo particular. Y después hay muchas cuestiones que son específicas. Por ejemplo, primeros auxilios. Si te hieren o hieren a alguno de tus compañeros o alguien que está a tu alrededor, hay que estudiar primeros auxilios. Hay que estudiar negociación. Uno está permanentemente negociando en un conflicto, negociando para traspasar, por ejemplo, lo que se denomina un checkpoint hostil. Un checkpoint hostil es un puesto de control donde hay milicias armadas que a veces en muchas oportunidades y en la mayoría de las oportunidades no sabemos quiénes son, pueden estar instaladas en carreteras, en diferentes lugares del terreno, y se necesita saber negociar, porque uno está negociando con personas con un alto grado de violencia, que hace centenios o quizás milenios que viven en estado de guerra, y lo que descubrí es que si tu posición es muy sumisa, generan desprecio, pero si uno tiene una posición altanera, el peor error que pueden cometer es agarrar una acreditación de prensa. En ese momento, todas las acreditaciones de prensa que tenemos no nos sirven. Uno puede decir, soy periodista, soy prensa. No, no tiene ningún sentido. Al contrario, sos una mercancía valiosa para intercambiar. O te convertís en un blanco móvil, eh, donde te disparan porque, o sea, puedes ser secuestrado porque sos prensa, y eso ha sucedido y se ha visto particularmente en Siria, en secuestros que han durado muchísimo tiempo, periodistas que han querido ingresar a través de la frontera de Turquía y han estado más de un año secuestrados y han tenido que intervenir sus gobiernos pagando grandes sumas de dinero para que los liberen, porque eso hizo que muchos periodistas, muchos menos periodistas participaran en muchos conflictos. Eh, entonces, esa acreditación de prensa no va a servir, porque estás solo frente a un combatiente, a un miliciano que está movilizado por razones totalmente diferentes a las tuyas. O sea que estás sola sola o solo en esa situación. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio, no, ni sumiso ni altanero. Eso de soy prensa no funciona. Pues todo lo contrario, puede suceder todo lo contrario. Tenés que aprender sobre estrategia, tenés que aprender sobre geopolítica. Como dije antes, para cada caso sobre terrorismo, contraterrorismo, eh, son muchos los ítems específicos, crisis de rehenes. ¿Qué sucede si uno está en una situación donde te toman como rehén? ¿Cómo tenés que actuar? Esas son situaciones súper extremas, pero que muchos de mis compañeros la han vivido. O cuando nos llevan a determinados lugares a hacer entrevistas y nos encapuchan, estamos totalmente aislados, no podemos avisarle a nadie dónde nos movemos. Tenemos que saber sobre tecnología, sobre las nuevas tecnologías. Tenemos que saber sobre armas, pero no para disparar un arma. Recuerden, un corresponsal nunca va armado, es un corresponsal, es un civil. Por eso me voy a tomar un segundo para decir esto.
Por ejemplo, según el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra, es corresponsal de guerra, a nosotros se nos mira corresponsales de guerra porque cubrimos guerras. Eso es una forma genérica. Pero desde el derecho internacional humanitario, corresponsal de guerra es aquel que va, como se ha denominado, empotrado con las fuerzas militares. Por lo tanto, si es tomado como prisionero, será un prisionero de guerra y su liberación se negociará de tal manera que es un prisionero de guerra. Ese es un corresponsal de guerra según el derecho internacional. Espero que lo haya explicado correctamente. Si yo ingreso a Irak, ingreso como periodista, soy una civil. Estoy haciendo un ejemplo. Irak o cualquier otro conflicto. Por lo tanto, soy una prisionera civil de un ejército regular o de una milicia o de un grupo terrorista. Bueno, para el grupo terrorista el derecho internacional no es válido. Pero quiero decir, también tenemos que saber de cosas muy específicas y obviamente tenemos que estudiar conflicto por conflicto, porque en muchas oportunidades por una cuestión de que el corresponsal se ha convertido en un multitasking, eh, por un lado, es decir, un multitareas, eh, eh, también se los ha enviado a conflictos con 24 o 48 horas de anticipación. ¿Cómo se puede ir a conflictos milenarios sin la preparación suficiente? ¿Cómo se puede cubrir un conflicto en una semana cuando ese conflicto, reitero la palabra, es milenario? ¿Qué tipo de información, por lo tanto, nos están brindando? Entonces ahí podemos empezar después a hablar de la información, de la desinformación, el ocultamiento, podemos hablar de la ingeniería social, del control de masas, de la verdad, de la mentira, de la propaganda y la contrapropaganda. O sea que es una variedad de cosas, pero bueno, traté de resumirle las cosas en específico, que son muchas más, pero que son las básicas. También, por ejemplo, cómo preparar una mochila. A lo que nosotros le decimos mochila, qué cosas necesitamos, cómo tiene que ser nuestro botiquín de primeros auxilios. Todo eso es súper específico, porque cuando estás en una guerra, no puedes ir a un hospital aunque te duela la garganta. Tenés que llevar tus antibióticos, que podés llevar de muy determinados tipos, porque si no, si tenés una infección y vas a un hospital de guerra, podés convertirte en un secuestrado, porque todas las milicias están atentas, porque si el conflicto es en Medio Oriente y el periodista es un occidental, es un valor invaluable, valga la redundancia de palabras, para decapitarlo y generar propaganda, como ha pasado con el Daesh, o tenerlo secuestrado para tener ganancias y hacer compras de armamentos o de combustibles o de otros pertrechos que se necesitan en la guerra.